que se termine de presentar. Gracias, Gerardo, gracias. Tenemos unas 45 minutos de presentación del primer tema, luego vamos a hacer un intervalo, un coffee break y volvemos. ¿Sí? Sí. Perfecto. Gerardo, te doy la palabra. Muy bien. Perdón por el tiempo, por el tema del tiempo, por robarte el tiempo. Sí. Tranquilo. Vamos acomodándonos. Los que vivimos en familia sabemos que siempre tenemos un proyecto y después sale como puede, ¿no? En la parroquia me imagino que será más o menos lo mismo también. Uno organiza algo y bueno, va saliendo. Lo importante es que salga. Esto es lo importante. Una vuelta escribí un articulito en una revista online y parece que a una persona no le gustó mucho las cosas que yo decía. Y en vez de opinar distinto, lo cual me parece muy bueno, se dedicó a hablar mal del que había escrito y entre las cosas que dijo, por ejemplo, que yo no tenía ningún estudio. Yo hasta ese momento nunca hacía chapa de todo lo que había estudiado y demás, ¿no? Porque me parecía que no era necesario, sino lo importante no son los títulos, sino la sabiduría. Uno puede tener papeles que acreditan y no tener sabiduría. Pero de ahí en adelante, siempre que voy a dar charlas y demás, pongo ahí un poco los títulos para que digan, bueno, no estoy de acuerdo con lo que él dice, pero no es un improvisado, algo estudió el hombre, ¿no? Santa Teresa de Ávila decía que cuando uno busca un director espiritual, entre un santo y un letrado, hay que preferir al letrado, ¿no? El santo muchas veces también tiene sus cosas. Y entonces, bueno, ustedes han buscado más a un letrado que a un santo y eso me parece bien. Así que vamos a hablar de la santidad desde mi formación. Fundamentalmente mi formación tiene dos líneas. Por el lado, digamos, de la teología, bueno, yo estudié lo que sería la teología básica, no sé, una licenciatura en teología, sería una cosa así. Y después tuve la gracia de profundizar y hacer una maestría en Sagrada Escritura en un momento que tuvimos ese título en Argentina. Lamentablemente hoy día ese título no está. No hay muchos títulos a nivel mundial específicos en Sagrada Escritura. Muchos de los que a veces se presentan como biblistas en realidad son teólogos con especialización en Biblia. Por ejemplo, la Facultad de Teología nuestra aquí, y creo que en Brasil también, es teología con especialización en Biblia. Entonces, si uno quiere hacer algo que sea específico en Biblia, tiene que ir o a Roma, el Biblicum, porque ni siquiera la gregoriana también es teología con especialización en Biblia, o Jerusalén. Pero aquí en Argentina, un instituto ecuménico, el ICEDET, consiguió una titulación a nivel nacional, ¿no?, de maestría en Sagrada Escritura, y tuve la suerte de ser uno de los pocos que la hizo. Después, lamentablemente, cerraron el instituto. Espero que no sea por causa mía. Y aparte de eso, también estudié psicología, 8 largos años de psicología en la Universidad Nacional de Buenos Aires. A veces la gente me tiene miedo como psicólogo y digo, no, tienen que tenerme miedo como teólogo. El psicólogo es inofensivo, el problema es el teólogo. En Campana ya me conocen de hace tiempo, no se asustan tanto. Por ahí otros a lo mejor pueden asustarse si falo y no entienden, me dicen los portugueses. A veces sí, a veces el tema es que nosotros, la mayoría de los que estamos acá, creo por la edad que veo que tenemos, venimos de una formación religiosa doctrinal, en donde primó la doctrina y la Biblia se usó solamente como para apoyar la doctrina. Bueno, nosotros creemos esto porque la Biblia dice tal cosa. Pero en realidad, de esa forma nosotros forzamos muchas veces el texto bíblico y le hacemos decir cosas que tal vez el texto bíblico
no dice. Hoy día los biblistas tratamos de trabajar de otra manera. Partimos de los textos bíblicos, tratamos de entender lo que puede significar ese texto en su origen y en el hoy, porque también en el medio hubo todo un intento de ver qué quiso decir el autor original. Nunca podemos saber qué quiso decir el autor, y como ya está muerto hace 2000 años, no se lo podemos preguntar, ¿no? Incluso muchas veces un autor puede haber querido decir algo en un momento y después fue cambiando, ¿no? Esto nos pasa con Pablo y con los sucesores de Pablo, que no se animaron a firmar ellos y entonces siguieron firmando como si fuera Pablo y nos metieron en un lío, ¿no? Cosas que, ¿cómo San Pablo puede haber dicho esto y esto? Que no tiene nada que ver. Y bueno, ahí son siempre los discípulos que van metiéndose y cambiando la idea. Entonces, digo, los biblistas nunca tenemos una última palabra. Y a lo mejor los que hemos recibido una formación más bien doctrinal, siempre estamos esperando de que el teólogo nos diga una última palabra. Y la última palabra no existe. Y menos que menos en la Biblia. Biblia, ustedes saben, es un plural. En griego, Biblia significa libros. El singular es biblos. Nosotros tenemos el formato de un libro, pero dentro de ese formato tenemos toda una biblioteca. Entonces a veces cuando la gente dice, no, porque la Biblia dice tal cosa, ¿dónde? En el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en una carta, en el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Juan, Lucas, Marcos. Entonces, no tenemos una última palabra. No tenemos una última palabra. Y yo creo que este es el gran problema que me encuentro cuando voy por ahí dando charlas y demás, que estamos tan acostumbrados a tener palabras definitivas. ¿Qué piensa la Iglesia de tal tema? ¡Wow! Yo soy Iglesia, Monseñor Aguer para los argentinos es Iglesia, ustedes ahí tienen algunos en Brasil bastante cuadraditos, ¿no es cierto? Y otros, nada que ver, y todos somos Iglesia. Si uno le pregunta a uno, le pregunta a otro. Leonardo Boff es Iglesia también, ¿no? La Laudato Si la escribió indirectamente Leonardo Boff. Acá también nosotros tenemos sacerdotes que fueron suspendidos, ¿no?, por sus obispos y ahora son consejeros del Papa, ¿no? Yo cuando eligieron al Papa Francisco, digo, bueno, ¿qué va a hacer ahora toda la gente que vivía diciendo, como dijo el Santo Padre, como dijo el Santo Padre? Ahora ya eso no lo dicen más. El otro día fui a una misa de un obispo y dice, como dijo el Santo Padre, yo me asusté, qué raro, va a citar al Papa, Benedicto XVI. Es más tranquilo. Entonces, este es el problema, ¿no? Venimos de una tradición de últimas palabras. Y a nivel de familia también, Me alegro que ustedes en el lema pongan familias, ¿no? Esa S yo la pondría en mayúscula. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de familia. El modelo de familia está estallado, está explotado. La mayoría de los que estamos acá, creo que todos los que estamos acá, ¿no?, tenemos la gracia de seguir conviviendo con la misma mujer o con el mismo varón con el que nos casamos. Pero esto es una gracia que no es muy común. Ya hay otros que viven en segunda, tercera unión y a veces es gente muy espiritual. Ni que hablar con gente que tiene una orientación sexual distinta. Yo que trabajo con algunas personas de este tipo, les aseguro que hay gente que tiene una espiritualidad exquisita, pero no entran en el modelo, no entran en nuestros modelos. En la mentalidad antigua el problema lo tenían ellos. En la mentalidad actual yo creo que el problema lo tenemos nosotros. Tenemos que animarnos a cambiar el modelo y me parece que este es tal vez nuestro camino de santidad. Hace unos días falleció un sacerdote de 70 años que fue
prefecto mío, celador mío, cuando yo estudiaba en el segundo año del secundario. Y no era sacerdote él en ese momento, pero sí era un hombre muy espiritual, ¿no? Un muchacho joven. Y nos llevaba a sus alumnos por el camino de la santidad en aquel tiempo. Nos hacía encuentros de espiritualidad y cosas en el secundario. Y me acuerdo siempre de una frase que él me dijo, yo tenía 14 años. Me dijo, hay santos que se santifican diciendo sí. Hay santos que se santifican diciendo no. Eso me dio mucha paz, porque yo soy más bien del no. Cuando me vienen a decir algo, ¿no? Mi esposa, mis hijas se compran un vestido nuevo, algo y me lo muestran. Mirá qué lindo. Ay, mirá en ese ojal, tiene un defecto. Yo soy de los que encuentran esto, pero no para decir tiralo, no, arreglalo, ¿no? Es decir, a mí me gusta encontrar la falla, ¿para qué? Para que esa falla nos sirva para renovar. Entonces, esto es una presentación, ¿no? Van a ver que a lo mejor hay cosas que dicen, pero esto no encaja mucho con lo que veníamos hablando. Bueno, piénsenlo. Si no sirve, lo dejan pasar. Total, seguramente dentro de unos años van a tener el 15 encuentro y ya se olvidaron de todo esto. ¿No? El próximo año. Bueno, entonces, no hay problema. Lo importante es quedarse con lo que puede servir. Al ver el lema, ¿no? Camino, yo digo, primero tengo que ver qué entendemos por camino. ¿Qué entiende uno cuando dice camino? Porque, bueno, uno puede pensar camino como una rodovía, ¿no? Rodovía, dicen ustedes, eso es el camino inmenso, ¿no? Una ruta y una autopista. La autopista que va de Buenos Aires a Campana, ese es un camino. Pero también de San Agustín hasta acá hicimos un camino bastante sinuoso, ¿no? Y hay también caminitos entrando que llamamos nosotros sendero, como dicen en Brasil. El senderito, el camino, una senda, ¿no? A veces caminos en la selva, por ejemplo, ¿no? Caminos que se van cerrando con el que camina. Después de el que caminaron 2 o 3, si no se sigue, ese camino desaparece. Bueno, con la niebla el camino es distinto que con sol. Camino. No hay camino, sino que hay caminos de santidad. Y también, ¿qué significa santidad? Por ahí nosotros tenemos una idea de santidad que tiene que ver con un estereotipo, ¿no? Con un modelo estático, claro, ¿no? El santo es el que no comete pecados. Nosotros acá teníamos un sacerdote, el padre Contardo Miglioranza, que escribió una gran cantidad de vidas de santos. Todos eran más o menos iguales. Los viernes no tomaban la leche de la madre, ninguno decía malas palabras, todos andaban bien en la escuela. Sí, un modelo de santidad en el que uno no entra. Ayer fui a dar una charla al centro y les hablaba de 2 relatos de milagros en el Evangelio de Marcos, que Mateo y Lucas no replican. Y en esos relatos le traen enfermos a Jesús y Jesús, tomándolo, lo lleva aparte. Uno de esos milagros es el de la curación del ciego, que lo curan 2 veces. ¿Ves algo? Veo a los hombres, pero son como árboles que caminan. Entonces Jesús tiene que volver a imponer las manos. Como que no le salió muy bien. Tal vez por eso Mateo y Lucas no quieren repetir esto. ¿Por qué? Porque nos cuesta entender un Jesús que fue aprendiendo su propio camino de santidad. Más bien nosotros tenemos la idea de Juan, el evangelista Juan, que dice, sabiendo todo lo que iba a ocurrir, las últimas palabras de Jesús, según el evangelio de Marcos y Mateo, son, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lucas lo cambia. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya este Jesús nos gusta un poquito más, ¿no? Porque ya nos parece que las cosas cierran.
Y Juan lo vuelve a cambiar y dice, todo se ha cumplido. Es decir, el Jesús de Juan es un maestro que viene con su libreto bajo el brazo y lo único que hace es hacer y decir lo que tiene que hacer y decir. Y cuando termina, todo se ha cumplido. De hecho, en el relato de la pasión de Juan, cuando Jesús pide de beber, en los 4 relatos de la pasión siempre está el tema de la esponja embebida en vinagre. Pero Juan dice, para que se cumpliera la escritura, Jesús dijo, tengo sed. O sea que el Jesús de Juan dice, uy, me falta esto, si no digo esto no me puedo morir. No es que tenía sed, no es que la estaba pasando mal, sino que se acordó que le faltaba eso. Y entonces, para que se cumpliera, dijo, tengo sed. A veces esta es la idea que tenemos de la santidad. Algo que ya está prefijado, un modelo, ¿no es cierto?, que está hecho y que uno tiene que acomodarse a ese modelo. Una vuelta un muchacho que estaba en un movimiento de espiritualidad desde hacía muchos años, empezó a encontrar incoherencias en su movimiento, no se sentía cómodo y me vino a plantear la situación. Y yo dije, bueno, uno a veces pasa por un negocio que venden ropa, ve un pantalón que le gusta, se lo compra, ¿no? Lo prueba, le va bien, le gusta, cómo le queda, lo compra y lo empieza a usar. Pero el cuerpo va cambiando, ¿no? Con los años va cambiando. Y el pantalón no cambia. Entonces, llega un momento que o se rompe el pantalón o se nos revientan otras cosas. Entonces, eso sirvió un tiempo, estuvo bien, pero ya no va más. Entonces, la santidad es eso. La santidad es un modelo para armar. Uno va armando su propio modelo de santidad. Papa Francisco en este librito o exhortación apostólica, ¿no?, acerca de la santidad, dice una cosa muy linda, dice muchas cosas bonitas, pero una que creo que viene bien para este momento. Ojalá descubras qué palabra de Dios tenés que encarnar para que los otros puedan leerla. Esto me pareció una hermosa idea de santidad. Encarnar algo del Evangelio, no todo el Evangelio, es demasiado. Algo, una palabra, para que otros puedan a través nuestro también encontrarse con Dios, que en el fondo es el que santifica. Antes nosotros teníamos la idea de que teníamos que hacernos santos a través de determinados rituales, cumplimientos. Y lo vemos, por ejemplo, cuando una persona que no es de frecuentar la iglesia y en algún momento determinado se siente tocada y se convierte, ¿qué hace? Empieza a practicar, viene más seguido y empieza a complicarle la vida a todos los demás, porque les quiere meter en la cabeza, ¿no?, su propia experiencia y llevarlo por su camino como si fuera el único. Esos son los famosos convertidos que tenemos, sobre todo la renovación carismática, ¿no?, es un muestrario de conversiones, y a veces hay que andarse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque te arrastran, te llevan, y si vos no entras en su modelo, a mí también me ha pasado muchas veces con personas que creen que su modelo de santidad es el único, cuando escuchan otras cosas te dicen, no, vos estás en otra sintonía. Ah, bueno, muy bien. Entonces yo me sigo moviendo con la cumbia y vos escuchás música clásica. Estamos en otra sintonía. La santidad, como muy bien dice este lema, caminen en mi presencia y sean perfectos. ¿No? Esto está tomado del libro del Génesis, es lo que Dios le dice a Abraham, que sería el que inicia el camino de santidad judeo-cristiano. Abraham vivía en un pueblito, Ur de los Caldeos, donde estaba muy acomodado, muy cómodo, donde tenía para heredar, ¿no?, los bienes de su padre, y Dios lo llama y le dice, sal de tu tierra y ven donde te mostraré. Vaya a saber dónde lo lleva Dios.
Como nosotros a Abraham, a pesar de que si leemos la Biblia nos damos cuenta que Abraham era un crápula de aquellos, un mentiroso, un avivado, por ejemplo, cuando se da cuenta que a su esposa el faraón la miraba con ojos cariñosos, le dice a su esposa: si te preguntan quién sos, decí que sos mi hermana. Miren qué marido era Abraham. Cuando Sara se dio cuenta que no tenía muchas posibilidades de darle un hijo a Abraham y la promesa estaba, le dijo a Abraham: bueno, mira, te doy mi sirvientita de 15 años. Y Abraham no dijo: no. Si es tu voluntad, querida Sara, lo voy a hacer, ¿no? O sea, y ese es nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe, el que camina como santo en presencia del Señor. Entonces esta idea de perfección, que a veces nosotros la entendemos como no pecabilidad, no tiene que ver con Abraham, ni tiene que ver con ningún santo. Los santos también cometían errores, muchos tipos de errores. San Pío X, por ejemplo, cuando era obispo, tenía un cura que lo volvía loco, no sabía qué hacer con ese cura. Y un buen día el cura le dice: otro obispo me quiere recibir en su diócesis. ¿Usted me recomienda? Por supuesto, le dijo el obispo. Y le manda una carta al otro obispo diciéndole: recíbalo con los ojos cerrados. Entonces el obispo, bueno, lo recibió así. Al poco tiempo se dio cuenta qué clase de cura era. Y lo fue a ver a Monseñor Sarto y le dice: ¿cómo usted me escribió que lo reciba con los ojos cerrados? Sí, porque si lo abría no lo iba a recibir. Bueno, ese es un santo. No se comportó muy honestamente, no hizo una cosa, ¿no?, que habría que imitar. Los santos también tenían sus limitaciones. Y la santidad, como perfección, entiendo que no significa la impecabilidad, sino caminar, ¿no?, detrás de un llamado. No hace mucho, leyendo yo el capítulo 15 de Lucas, por tantas veces lo he leído, por enésima vez, ¿no?, la famosa parábola del hijo pródigo, me encuentro con que el hijo menor le pide al padre la parte de su herencia y se va a un país extranjero. Y no sé por qué lo asocié con Abraham. Digo, cuando Abraham se fue de Ur, la Biblia no lo dice, pero tal vez le pidió a su padre la parte de la herencia, porque no podía emprender semejante viaje con una mano adelante y una mano atrás. Entonces yo también podría releer la historia del hijo pródigo, que siempre la hemos leído con una visión negativa hacia ese muchacho, la podría leer en un sentido vocacional y decir: tal vez este muchacho sintió el llamado de dejar la casa de su padre, de probar otro camino, de salir de su ambiente, y entonces se animó y le pidió al padre la parte de la herencia. De hecho, en la parábola no dice que el padre se enojó, dice simplemente que el padre dividió su herencia en partes iguales. Le dio a los dos la mitad. Sabrán los abogados que no era la costumbre de aquella época. En aquella época el hijo mayor heredaba todo o casi todo. Sin embargo, este padre dividió la herencia. Tal vez el menor, sabiendo lo que le iba a ocurrir, ¿no?, se adelantó. Entonces, podríamos nosotros también leer esta historia como una historia de santidad. Y si leemos con atención ese pasaje de Lucas, nos vamos a dar cuenta que el hijo pródigo nunca se convirtió. Nunca se convirtió. Pasó por hambre, sintió hambre, y entonces ahí se acordó que en la casa de su padre los obreros comían en abundancia. Y dijo: volveré a la casa de mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Cuando vuelve,
y el padre le sale al encuentro, él empieza con el acto de contrición que se tenía preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Y el texto dice que el padre se abalanzó sobre él y lo llenó de besos y de abrazos. O sea que le cortó el discurso y no pudo llegar a decir, trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque ningún padre, ninguna madre trata a su hijo como a un jornalero, por más malo que ese hijo sea. Últimamente me invitan bastante congregaciones religiosas para que les dé ejercicios espirituales a sus sacerdotes. Y muchas veces les digo lo mismo, ustedes tienen un gran problema, no han criado hijos. El criar hijos a uno le exige una flexibilidad que no trae naturalmente. Si no ejerce esa flexibilidad, termina de alguna manera perdiendo a alguno de sus hijos, ¿no? Y el gran reproche que nos hacen muchas veces nuestros hijos, ¿por qué a ella le dejas hacer cosas que a mí no me dejaste hacer? Y entonces uno tiene que explicarle por qué. Porque son distintos. No hay una sola forma de educar. Uno educa a cada uno en su camino. El padre y la madre va descubriendo el camino del hijo. Y así, si nosotros caminamos en presencia del Señor, Él nos va haciendo descubrir cuál es nuestro camino de santidad. Entonces, San Aníbal podrá ser ejemplo, no modelo. Ejemplo, no modelo. Porque modelo, ¿qué es? Es un molde sobre el que, ¿no? El año pasado anduve por Paraguay después de Pascua y me dieron a comer unos corderitos pascuales que habían hecho, pero no los corderitos que están pensando, sino de pan. O sea, en un molde de cordero hacen unos, ¿no es cierto?, corderitos pascuales. Pero para eso usan un molde. Para hacer una torta cualquiera usamos un molde, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no podemos repetir el molde de San Aníbal, pero él puede ser nuestro ejemplo. Como texto bíblico que yo quería compartir con ustedes, ¿no?, para cerrar este primer momento de iluminación. Después, en un segundo momento, vamos a ver qué entendemos por santidad cristiana. Ahora la idea es qué entendemos por santidad. Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos que también Mateo y Lucas lo repiten con diferencia. Esto está en el capítulo 9, versículo 30. Só por ti, Jesus. Y si llegaron a Cafarnaúm, cuando ya Jesús estaba en casa, les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre ellos quién era el más importante. Los discípulos de Jesús, ¿no? Otros crápulas también, al estilo de Abraham y de tantos otros grandes de la Biblia. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y lo abrazó. Tal vez para nosotros hoy día, ver a este Jesús sentado, abrazando a un niño, no nos produce ninguna sensación. Porque tenemos la imagen del Sagrado Corazón, de Jesús misericordioso, del buen pastor, todas estas imágenes que nos hemos hecho de Jesús, y siempre el aspecto de el cariño, ¿no?, la bondad de Jesús está presente. Entonces, Jesús, que es tan bueno, abraza a un niño. En la cultura en la que vivía Jesús, el niño no era tenido en cuenta. La mortandad infantil era tremenda. Muy pocos llegaban a los 12 años
en la época de Jesús. La mayoría de la gente moría antes. Entonces a los niños no se los tenía muy en cuenta, no se encariñaban demasiado con los niños, porque continuamente estaban perdiendo niños. La cultura había elaborado ese comportamiento justamente para evitar vivir continuamente en duelo. Entonces el niño no era tenido en cuenta. En todos los relatos de la multiplicación de los panes se dice, eran tantos, sin contar mujeres ni niños. Al niño no se lo tiene en cuenta. Jesús lo llama, lo pone en el medio y lo abraza. Ese gesto de Jesús es un gesto magistral. Jesús está enseñando algo. Tenemos que poner en el centro a los que están en el margen. Tenemos que incluir a los que están afuera. Tenemos que visibilizar a los que tenemos invisibles. En la cultura que nos toca vivir, tenemos muchos grupos que hacen fuerza por que sus ideas, sus convicciones sean escuchadas. Y a veces nosotros desde la Iglesia tenemos una actitud reaccionaria y hablamos de ideologías. Ellos tienen ideologías, nosotros no. Este me parece que es un gran error. Nosotros también tenemos una ideología. Nosotros también tenemos prejuicios. Y esos prejuicios muchas veces nos alejan de la santidad. Jesús trae a un niño y lo pone en el medio. Si alguien quiere entrar al reino de los cielos, tiene que hacerse niño, pequeño, último. En el texto este de Marcos dice, si alguien quiere ser el mayor, que se haga el último y el servidor de todos. No está mal querer ser el mayor, pero con la lógica de Jesús. No está mal querer ser el más importante, pero con la lógica de Jesús. Lo otro sería ir por otro camino. San Agustín decía, prefiero un rengo por el camino que un atleta fuera de él. Entonces nosotros podemos encontrar gente que tiene una vida mucho más perfecta, en el sentido que nosotros le solemos dar a la perfección, pero que no tiene un discipulado de Jesús. Eso para nosotros no es santidad. Eso en todo caso será honestidad, será honradez, y lo podemos alabar, pero eso no es santidad. La santidad es el discipulado, es el seguimiento de Jesús. Y el seguimiento de Jesús exige que nosotros también nos hagamos como niños. Esta para mí sería la primera idea del día, ¿no? Es decir, tratar de sacarnos de la cabeza los preconceptos que tenemos acerca de camino, como si existiera un solo camino. Existen muchos caminos de santidad distintos. Nosotros, los que estamos acá, vamos por un camino que me parece que es de los más transitables, de los más cómodos. Les cuento una experiencia que tuve hace unos años en Bogotá. Fui a estar unos días con unas religiosas que trabajan en un barrio que llaman barrio de tolerancia. Ahí se ejerce la prostitución de todo tipo imaginable. De prostitución de mujeres, de varones, ¿no? Y fui aprendiendo algunas cosas con las monjitas, ¿no? Esas me explicaban, por ejemplo, cómo es el circuito de la prostitución femenina. Cuando captan a una chica jovencita, bonita, bien presentable, esa chica no está a la vista, esa chica está dentro de clubes en donde hay que pagar solo para entrar. Ya, para entrar uno tiene que pagar, y después cuando elige las que ve ahí adentro, o sea que no cualquiera puede entrar, ya para entrar hay que pagar. Ya cuando esta chica empieza a estar medio desvencijada, ¿no? Ahí la ponen detrás de unas rejas que dan a la calle. Entonces lo que pasa
pasa, le gusta y la elige y entra. Ya cuando está peor, la sacan directamente a la calle. Y yo caminaba con las hermanitas y por ahí las chicas le decían: hermanita, rece que hoy tuve pocos clientes. Yo empezaba, ¿no? Y las hermanitas rezaban. Por ahí me encuentro con una mujer, pobre mujer, acabada, ¿no? Le faltaban todos los dientes, estaba totalmente drogada. Y entonces yo le pregunté a una de las hermanas: esta mujer hoy va a tener clientes y con suerte podrá tener 2 clientes. ¿Y eso para qué le alcanza? Y una empanada, una gaseosa y alquilar un colchón a la noche, ¿no? Alquilar un colchón en un lugar donde hay un montón de colchones y a las 6 de la mañana los botan, como dicen ellos, los echan, ¿no? Entonces yo dije: yo nunca tuve estas experiencias en mi vida. Al lado de estas mujeres yo soy un privilegiado. Yo no toqué ni con un dedo esas experiencias. A ellas les tocó vivir de esa manera. Y eso me fue, ¿no?, haciendo pensar distinto de la acción de Dios por esos caminos, ¿no? Tal vez el camino mío fue más recto y el camino de estas mujeres es más sinuoso, ¿no?, como el que hicimos para llegar hasta acá. Pero lo que más me llamó la atención es una cosa que me dijeron las hermanas. Dice: tenemos muchos problemas para encontrar sacerdotes que las quieran confesar. ¿Por qué?, le dije yo. Y porque hay 2 tipos de sacerdotes. Los que vienen y le dicen: ustedes son prostitutas, si no cambian de vida yo no les puedo dar la absolución. Y los que le dicen: está todo bien, no te hagas problema, Dios te quiere y no pasa nada. No, dice, ellas la prostitución no lo viven como pecado, lo viven como una desgracia de la que no pueden salir, como un estilo de vida en donde fueron puestas y ahora no pueden salir de ahí, no lo eligieron, no quieren estar, no les queda más remedio, pero tienen conciencia de pecado. Cuando le pegan a uno de sus hijos, cuando le roban a un cliente, cuando se pelean con una de sus compañeras, eso ellas lo consideran pecado. Entonces yo dije: bueno, estas mujeres también están haciendo un camino de santidad. No el oficial. Y si vienen a nuestras comunidades, pensemos si alguna de ellas quisiera entrar en la familia roja. Tiene que consultar acá con el asesor. ¿Qué va a decir el asesor? No cumple los requisitos. Y sí, bueno, no es una familia cristiana, por ejemplo, ella, porque no está casada seguramente. Entonces ya, a esta mujer, nosotros, como familia Rock, ¿le podemos ofrecer también un camino de santidad? ¿Podemos acompañar de alguna forma? Y tantas otras situaciones. Pongo la más extrema porque seguramente la mayoría de nosotros no va a tener contacto con estas situaciones, pero hay un montón de otras situaciones. Entonces digo, empezar a repensar, así como Aníbal encontró en su momento histórico situaciones de marginación y les dio una respuesta concreta, hoy nosotros tenemos otras situaciones de marginación, no son las mismas, el mundo ha cambiado y alguien le tiene que dar respuesta. Si no se la damos nosotros, ¿quién se la va a dar? Si nosotros tenemos el camino de santidad que nos marca Jesús, en donde los últimos tienen que ser primeros, en donde nadie debe quedar fuera, tal vez una invitación a hacer nuestro propio camino de santidad sería hacernos más sensibles a estas nuevas realidades. Dejo esta inquietud. Ahora tenemos nuestra pausa. ¿Y cómo retomamos? En 15 minutos hablamos. Bueno, ahí vamos a ver un poco entonces qué sería santidad cristiana. Gracias.